Ustedes están, familia, en esta hora. Déjenme saber cómo te encuentras en este día, cómo te encuentras en esta tarde. Bendito sea el Dios de Israel. Adoramos a Jesús en esta hora y exaltamos su nombre. Así que vamos en esta hora, familia, a agradecerle al Señor por sus misericordias que son nuevas cada mañana. Así que te invito a que juntos hagamos una oración para darle gracias al Señor, darle gracias en este día porque Dios es bueno con nosotros y sus misericordias son para un gran día, para decirle gracias a Abba Padre por lo bueno que tú eres con nosotros. Así que si eres una persona que te has sentido atribulado, que sientes pensamientos en tu mente que son obsesivos, esos pensamientos que no te dan descanso, te invito a que te quedes conectada, a que te quedes conectado porque vamos a hablar bajo el tema libertad en tus pensamientos, libertad en tus pensamientos. Así que damos las gracias a Dios en esta hora e invitamos al Todopoderoso y hoy venimos delante de la presencia de nuestro Señor para darle gloria a Jesús, para darle honra al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Padre, hoy venimos delante de tu presencia reconociendo que tú eres el grande, que eres el poderoso, que eres el consejero y que eres el príncipe de paz. Te invito en esta hora, amado Espíritu de Dios, para que tú vengas a ministrar, Padre Santo, a tu pueblo, a cada hijo, a cada hija, Señor, a cada coheredero de tu gracia. Esta hora, ¿cuántos pueden decirle gracias, Abba Padre? Gracias, Señor, porque tú eres bueno, porque tu plan es perfecto. Yo te doy las gracias, tú que te has conectado en esta hora, y te invito a que vayamos a la palabra, al libro de Lucas 22:39. Lucas 22:39 es la porción que nosotros vamos a estar compartiendo en esta hora. Y dice la palabra del Señor, la leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y dice que Jesús ora en Getsemaní. Jesús ora en Getsemaní y dice, y saliendo se fue como solía al monte de los olivos y sus discípulos también le siguieron. Familia, ¿cómo te encuentras en este día? Como les decía, hoy vamos a hablar bajo la porción libertad en tus pensamientos. Libertad en tus pensamientos. Esta es la porción que nosotros vamos a estar compartiendo en esta hora. Así que te invito a que te mantengas conectado, para que sea el Espíritu Santo trayendo respuesta, para que sea el Espíritu Santo ministrando tu vida en el nombre de Jesús de Nazaret. Así que te agradezco tú que te has conectado. Puedes poner el corazoncito, así yo sé que estás conectada, que estás conectado. Como les decía, estamos en el libro de Lucas. ¿Sabes qué? Yo no sé si alguna vez te ha pasado, si alguna vez te ha ocurrido que de repente estás batallando con pensamientos que te fatigan. Esos tipos de pensamientos que te cansan, pensamientos que vienen con constancia, esos pensamientos que te invaden una y otra vez, pero como son repetitivos, es como una cadena de pensamientos que se vuelve repetitiva en tu mente. Estás todo el tiempo pensando en lo mismo y pensando en lo mismo, y esto se vuelve un patrón de pensamientos obsesivos, y esos pensamientos desgastan a las personas. Esos pensamientos llevan a la gente a estar bajo una opresión. Es como cuando, ¿verdad? No sé si te ha pasado, que has pasado quizá por un tiempo de depresión y te sientes que no puedes controlar tu mente, te sientes que no puedes controlar tus pensamientos, pero hay gente que desea salir hacia adelante y no sabe cómo hacerlo, pero está el bombardeo en tu mente. Esos pensamientos repetitivos que pueden ser de condenación, pensamientos de un problema, pero están en tu mente repitiéndose. Se repiten los pensamientos que te quitan la paz. Y hay personas que llegan a un punto en la vida, familia, que esos pensamientos son tan desgastantes que gente comienza a pensar que ya no pueden más con su vida. Hay gente que empiezan a considerar hasta el suicidio. ¿Por qué razón? Porque no pueden controlar lo que son los pensamientos obsesivos que vienen a su cabeza, que vienen a su mente. No sé si te ha pasado.
O estás en ese punto donde tienes esos pensamientos que te fatigan, esos pensamientos que son como agitados, la mente acelerada, esa mente que va a 100, esa mente que va corriendo demasiado rápido con esos pensamientos persistentes que te insisten en derribarte, en destruirte, porque no son pensamientos de vida, son pensamientos de muerte, son pensamientos de destrucción, son pensamientos de derrota. El enemigo te está bombardeando constantemente con pensamientos opuestos a los pensamientos del Espíritu de Dios. Mira, familia, como les decía, hay personas que están en ese punto de tormento. Pero sabes que la palabra nos menciona específicamente que en un momento dado Jesús enfrenta, él entra en un momento muy complicado en su vida. Jesús vino como un ser viviente a la tierra. Él podía sentir al igual que usted, al igual que yo. Jesús vino como un ser viviente. Pero cuando a Jesús le estaba por llegar la hora, recordemos que él iba a vivir lo que era la crucifixión, pero él sabía todo lo que iba a acontecer. Él conocía absolutamente todo. Pero a Jesús le entró una angustia, familia. Jesús tenía una angustia en su mente tan fuerte. Y estamos hablando del Hijo de Dios, del Hijo del Altísimo. Él vivió en la tierra la angustia. Jesús, aún siendo el Hijo de Dios, él sintió el temor, la angustia, la ansiedad. Y si esto fue Jesús, imagínense lo que puede pasar con el ser viviente. Familia, en ese momento Jesús va de camino a Getsemaní. Allá en Getsemaní, él se va a orar, porque esta fue la manera en que Jesús comenzó a enfrentar ese bombardeo que él tenía en su mente. En la oración hay un poder tan fuerte que ahí es donde está, familia, el poder para que tú puedas vencer esos pensamientos que te traen tormento. Esos pensamientos que tú no has podido vencer, pensamientos que ningún especialista te ha podido ayudar para que tú salgas de ese pozo donde tú has quedado metido o has quedado metida. Lo único que te puede dar esa esperanza viva es que te sumerjas en la oración. Aleluya. Es que te sumerjas en la oración. Familia, a veces a personas se les complica orar, porque orar no es una cosa tan fácil como diríamos de decir que tú quieres meterte una hora en la presencia de Dios y que va a ser algo súper fácil. Yo no te voy a decir que eso es algo súper fácil, porque el espíritu está dispuesto, pero recordemos que la carne del ser viviente es débil. Tu espíritu quiere, pero la carne es débil. Pero si tú te pones a pensar y te pones a meditar, es mejor hacer todo el esfuerzo del mundo para pasar el tiempo en la presencia de Dios, para disciplinar el cuerpo, para estar en la presencia del Señor en la oración, que pasar la vida buscando tantos recursos, pasar la vida buscando tantos especialistas que al final de cuentas no te pueden ayudar. Pero la oración está en ese lugar de refugio, es en la oración. Ahí Dios te va a llenar del poder, ahí Dios te va a llenar de vida. Mira, cuando Jesús estaba en el Getsemaní, en ese momento él comienza a orar con fervor. Jesús comienza a orar con fervor. Jesús comienza a pedirle a su Padre, a Abba: Padre, pasa de mí esta copa si es tu voluntad, pero que no se haga tu voluntad, mi voluntad, sino que se haga la voluntad tuya, dijo Jesús. En ese lugar Jesús no estaba solo, porque cerca de donde estaba él también estaban algunos discípulos. Pero ¿qué hizo Jesús? Él se fue en un momento solitario. O sea, los discípulos están cerca, pero él tuvo un momento a solas con el Padre. ¿Ves? Él pasó un momento a solas con el Padre, pidiéndole al Señor: Padre, pasa de mí esta copa si es tu voluntad, pero que no se haga la voluntad mía, dijo Jesús. Jesús se estaba fortaleciendo en la oración. Era un momento de tanta ansiedad en la vida del Nazareno que imagínate que las gotas de sudor caían como sangre en tierra. Era una agonía lo que Jesús estaba viviendo. ¿Cuántos de ustedes están en ese punto que están viviendo esa agonía
Usted sabe lo que es el proceso de agonía, ¿verdad? Cuando una persona está literalmente en ese lecho donde te invade el dolor terrible en tu cuerpo, pero también lo tienes en tus pensamientos. Tienes el dolor físico, más tienes la tortura mental. Estás viviendo una agonía emocional. Estás en un punto donde el enemigo te está atormentando, donde hay gente que el enemigo quiere que ellos vean el panorama contrario al de Dios. Y Dios lo que quiere es llevarte a romper en el nombre de Jesús con esos pensamientos negativos, con esos pensamientos que te traen tormento. Jesús se llenó de poder en el Getsemaní. Jesús se llenó de poder en el Getsemaní. Jesús seguía orando con fervor mientras los discípulos estaban durmiendo, porque se quedaban dormidos por la misma tristeza, el mismo cansancio, no podían ni abrir los ojos. Jesús permanecía orando. Jesús permanecía clamando cuando él tuvo la angustia, la agonía, porque era muy complicado lo que Jesús estaba enfrentando en ese momento, y lo que él iba a enfrentar era complicado, y Jesús necesitaba estar lleno del poder del Espíritu Santo para poder vencer toda la presión que Jesús venció. ¿Sabes toda la presión que Jesús tuvo que enfrentar? ¿Cuánta presión has tenido que enfrentar? Si vivimos en tiempo donde el mundo literalmente se ha vuelto un caos, donde el sistema en el que opera este mundo abre como esa puerta para que las personas tengan una presión emocional más fuerte, por la presión muchas veces social. Imagínate cómo Jesús pudo vencer por medio de la oración. Jesús enfrentó una gran persecución en el momento en que él vivió el arresto. Imagínate a Jesús en ese momento en el monte de los olivos, en el Getsemaní, bajo la persecución, bajo la presión, bajo el dolor emocional, aleluya, bajo el momento en que él sabía que aún uno lo iba a traicionar, que Judas lo iba a traicionar, porque ya Dios sabía, el Hijo de Dios ya sabía de dónde vendría la traición. ¿Y qué pasó? Que en ese momento, cuando él termina de orar, cuando Jesús termina de orar, que los discípulos están dormidos, él dice, ya llegó la hora. Jesús dijo, ya llegó la hora. Imagínense en cómo estaba la situación. Y es ahí donde Judas llega y entrega a Jesús con un beso en la mejilla. Imagínate cómo se sentía Jesús, porque vuelvo y le repito, Jesús vino a la tierra como un ser viviente. Él tenía emociones, físicamente él podía sentir. Jesús no solamente estaba viviendo la traición de Judas, sino que en ese momento, familia, los suyos le abandonaron. En ese momento del arresto de Jesús pasaron algunas cosas, y entre esas cosas que sucedieron, los suyos le abandonaron, pero estaba escrito, ya eso estaba escrito que iba a acontecer de esa manera, que el pastor sería herido y las ovejas se iban a dispersar. Mira todo lo que estaba enfrentando Jesús. Y todavía Jesús estaba pensando en sanar a otras personas en medio del arresto que él estaba viviendo. Porque eso es lo que hace la gente que está llena del Espíritu de Dios. Que aún en medio de la persecución siguen pensando qué puedo hacer, dónde puedo favorecer. A Jesús, mientras lo estaban arrestando, mientras en ese momento él vivió la traición, Jesús estaba pensando en sanarle la oreja a Malco. Y Malco ni tan siquiera era de los de Jesús, era del bando opuesto. Pero Jesús seguía pensando en sanar. Ese es el Dios que usted y yo servimos. Ese Dios que cuando vienen las dificultades, cuando vienen los problemas, Él sigue pensando. Él sigue pensando en ti. Por eso es importante que pienses de la misma manera. Que pienses como pensaba Jesús. ¿Dónde puedo ayudar? ¿Qué yo puedo hacer? Cuando tú estás bajo persecución, el adversario quiere literalmente que tú no te levantes
Por eso es necesario que tú pienses qué es lo que puedo hacer, cuál es el paso que tengo que dar. Tú no te puedes quedar en ese pozo. Tú no te puedes quedar en ese abismo donde estás metido, donde estás metida. Hoy Dios te dice, sal. Sal en el nombre de Jesús de ese abismo donde has quedado metido. Es necesario que salgas de ese lugar de esclavitud, porque tú no naciste para ser un esclavo ni una esclava. Jesús tuvo que enfrentar la situación, aleluya. Familia, cuando a Jesús le llega la hora del interrogatorio, ese momento donde él está delante de los líderes religiosos, de aquel momento de persecución, de acusación. ¿Sabe lo que hicieron con Jesús? A Jesús le pusieron una venda, le vendaron los ojos. Lo empezaron a bofetear. A Jesús lo escupieron. A Jesús le metían puñetazos. A Jesús lo agredían. A Jesús le levantaron falso testimonio y Jesús tenía que seguir adelante para cumplir con su misión. Nadie está exento de vivir humillación. Nadie está exento de vivir estos problemas, de vivir amenazas. Nadie está exento de vivir persecución. Pero lo importante es que tú sigas hacia adelante y que te mantengas enfocado y enfocada en la cruz. Jesús lo hizo. Jesús tuvo que mantener su enfoque en la cruz para salvarnos a nosotros. Claro que es complicado cuando recibes esa clase de persecución donde te levantan un falso testimonio. Porque hay puntos que cuando te levantan un falso testimonio, lo primero que naturalmente nosotros queremos hacer es defendernos. Esto es lo que nos lleva a nuestra naturaleza humana a reaccionar ante las amenazas de las personas, ante la maldad de la gente. Pero tú sabes lo que hizo Jesús de Nazaret. En el momento donde a él lo estaban abofeteando, donde lo estaban humillando, dicen que él no abrió su boca. ¡Aleluya! Jesús no abrió su boca. Hay puntos donde es necesario guardar silencio. Hay puntos donde es necesario esperar a que Dios sea el que haga justicia. Porque nosotros servimos a un Dios que es justo, que Él hace totalmente justicia. Como mencionaba ayer, la hace en el nombre de Jesús, la hace sin demora. Eso está escrito en la palabra de Dios. Él hace justicia y la hace sin demora. Por eso es importante que te refugies en el Señor, porque Dios quiere que tú te mantengas en libertad con tus pensamientos, que te mantengas libre. Como le decía, hay personas que están muy atribulados en la vida. Hay gente que se sienten que ya no pueden más con sus pensamientos, con sus emociones. Hay personas que por causa del problema que están viviendo piensan que ya no van a poder salir de ese asunto. Tú estás pensando que ya ese problema que tú estás viviendo nunca va a acabar y que tu vida no va a cambiar. Tú estás pensando que te vas a quedar en el mismo panorama de vida, que te vas a quedar en esa depresión. Tú estás pensando que no vas a poder salir de ese patrón de pensamientos obsesivos, pero hoy Dios te dice, ¿qué hay de imposible para un Dios que está vivo? ¿Qué hay de imposible para un Dios que está vivo, que tiene el poder para traer libertad sobre tu mente y tus pensamientos? Él lo hizo con el Gadareno, pero es necesario que te refugies. Métete en el refugio del Señor. Métete en la oración, escóndete bajo el abrigo del Altísimo, escóndete bajo la sombra del Dios que es omnipotente, que Él te va a dar la capacidad. Familia, Él te va a ayudar para que en el nombre de Jesús tú puedas romper con ese patrón de pensamientos que te llevan a la obsesión, a pensar de la misma manera. ¿Sabes que hay un versículo que dice que Dios guarda en completa paz a todo aquel cuyo pensamiento en Él persevera? Y cuando Dios dice yo voy a transformar a una persona, Él lo toma muy en serio. Pero una de las cosas que el Señor te va a enseñar es que tú aprendas a pensar.
porque personas que tienen pensamientos obsesivos no están pensando de la manera correcta, su mente está en desorden. Hay mentes que están en desorden y si a eso le añadimos que vivimos en un tiempo donde el mundo es acelerado, los sistemas promueven, o sea, redes sociales, tantas cosas promueven a que el pensamiento del ser viviente sea más acelerado, entonces te podrás imaginar en el punto en que caen las personas. Pero es necesario que sigas la voz de Dios porque el Señor quiere tranquilizar tus pensamientos. Él te va a llevar a tener paz, pero necesitas seguir lo que Dios te está pidiendo hacer. Refúgiate en la oración. Conecta en la oración que Él te va a dar instrucciones paso a paso porque Él conoce a cada uno de sus hijos. Él conoce a cada una de sus hijas. Hay gente que... Esto yo te lo puedo contar por testimonio, familia, ya casi para concluir. Esto yo te lo puedo contar por testimonio de que en una etapa de mi vida, esto yo lo viví hace aproximadamente quizás unos 14 años atrás. Yo pasé un periodo muy complicado donde en ese tiempo yo estaba rompiendo con una adicción, tenía muchos malos hábitos en mi vida y en el momento en que yo estoy transicionando, que yo tomo la decisión y digo, Señor, que decido hacer las cosas bien, que recibo a Jesús, en ese momento, en esa transición pasaban muchas cosas por mi mente, porque yo sentía que no iba a poder seguir adelante con mi vida. Y en ese tiempo yo quedé embarazada. ¿Qué quiere decir? Que el embarazo a mí me producía como, ustedes saben, en mi país dicen lo que le dicen la mala barriga, que te empieza a dar mucha náusea, que te empieza a dar mucho malestar, pues a mí me bajaba la presión y si no me subía. En mi embarazo físicamente fue complicado, pero a esto le añadimos, ¿verdad? De que yo estaba en esa transición de cambiar de vida, de dejar malos hábitos, de dejar la adicción y yo sentía en ese momento de vida que yo iba a enloquecer. Cómo yo controlaba mi mente. Si lo único que yo sabía era pensar como pensaba el mundo. Yo lo único que sabía pensar era tener una mente corrupta, corrompida. Pero en ese momento, cuando estoy en esa transición, me estoy dando cuenta de que hay cosas que no estaban bien en mi vida. Entonces ya me asustaba pensar en lo que era malo, en lo que no estaba bien y toda mi mente, yo pensaba todo negativo. Entonces imagínense la guerra, la batalla que yo tenía intentando perseverar, de que ya yo no quería aquellos pensamientos que me generaban tormento. Ya yo no quería aquellos pensamientos que me daban depresión, que me daban ansiedad, que me llevaban a la angustia, al pánico. Yo no quería esos pensamientos. Y mientras más intentaba salir de ello era peor porque venían más recuerdos, más condenación, venían tantas cosas a mi mente que yo me sentía que yo estaba en un pozo metida del cual yo no iba a poder salir. Llegó un punto donde yo llegué a pensar, ¿y si cometo un suicidio involuntario? Porque sentía como que no podía controlar mi mente y sentía que estaba perdiendo mi vida, que ya no iba a haber esperanza. Lo que me venía a la mente era, esto no va a cambiar. Era lo que fuertemente, una de las cosas que venía a mi mente, tu vida no va a cambiar, te vas a quedar así para siempre, porque no fue un proceso rápido, fue un proceso que tomó tiempo. Y cuando tú estás en ese proceso, tú quieres que las cosas sean más rápido. Tú quieres que la salida sea más rápida porque estás atormentado, porque estás atormentada. Y hoy día yo le digo a esas personas que piensan en el suicidio, que si algo yo le di gracias a Dios, es que me haya ayudado en ese proceso, porque Dios sí cambia vidas. Dios cambia historia. Hay gente que piensa que lo que están viviendo hoy no van a poder salir de ese hueco. Pero el Señor te recuerda en el nombre de Jesús que Él sí cambia historia, que las cosas no son de un día para otro, pero si nos determinamos a cooperar, porque una de las cosas que yo hice en ese tiempo fue determinarme a aprender. Si lo malo estaba en mí, entonces yo tenía que aprender a buscar lo bueno. Yo tenía que aprender a trabajar con mis pensamientos, aleluya. Y eso tomó tiempo porque eso es una formación que Dios está haciendo cuando Él te saca de Egipto. Él empieza a estructurar tus pensamientos, a darle orden a tu mente y Él te va dirigiendo lo que tú vas a hacer. En aquel tiempo yo me acuerdo que Él usó mis manos
¿Ve? Por eso le digo, cada persona, Dios trabaja a su manera. Él usó mis manos como herramienta, porque a mí me gustaba mucho lo que era las manualidades, que se arregla uñas, empecé a hacer zapatitos de bebé, comencé a hacer pastelería, comencé a hacer fotos. Él empezó de esa manera a darle utilidad a mis manos para ponerme creativa y que en medio de ese proceso oscuro yo siguiera desarrollando, y de esa manera yo poco a poco, familia, poco a poco yo me iba levantando. Habían días que eran más difíciles que otros. Habían días donde todo era oscuro, pero volvía de nuevo a salir, a rayar ese alba. A rayar el alba, volvía a salir la esperanza. Yo seguía perseverando porque yo tenía una hija que tenía como algunos 3 años que dependía de mí y otra que llevaba en mi vientre. O sea que no era opcional quedarme en la cama, no era opcional quedarme en la condición que estaba. Para mí la opción era levantarme y seguir hacia adelante y pelear la batalla. Así que recuerda que si tú lo estás viviendo, hasta Jesús lo vivió. Los discípulos pasaron momentos terribles. Si usted escuchara tantos testimonios de vida, se sorprendería de ver cuántas personas han pasado por ese valle de la depresión. Pero mucha gente se ha levantado, mucha gente se ha determinado, y hoy podemos dar testimonio de que con Dios todo es posible y de que Él, como es un maestro, Él lo que hace es enseñarte a vivir, enseñarnos a vivir. Porque a veces sufrimos y nos ahogamos porque no sabemos vivir, porque no entendemos la vida, porque todo se vuelve un caos y un desorden. Pero Dios dijo en el inicio, la tierra estaba vacía y desordenada. ¿Y qué hizo Dios? Empezarle a darle orden a la tierra. Empezar a dar orden, a traer vida, a organizar. Ese es el Dios que usted y yo servimos. El Dios que cuando el mundo te dice, el panorama de la tierra te dice, o el panorama más bien del mundo te dice, no hay esperanza. Dios te dice, yo soy el que ordena la tierra. Yo soy el que, su espíritu es el que se movía sobre la faz de las aguas, porque Dios trae vida en medio del caos. Así que sigue adelante en el nombre de Jesús. Levántate de esa depresión que puedas estar viviendo, porque hay esperanza, pero refúgiate en la oración, que de ahí vendrá la dirección, donde Dios te va a indicar cuál es el próximo paso que tú vas a dar para que tú puedas seguir hacia adelante y levantarte en el nombre poderoso de Jesús. Así que familia, yo te bendigo en esta hora. Te doy las gracias, tú que estás conectado, tú que estás